Muchas bendiciones en este día. Hoy quiero hablarles acerca de los capítulos 5 al 10 y vamos a entrar rápidamente a ver en el capítulo 5 la escena en la cual Moisés y Aarón ya se presentan directamente ante Faraón. Vemos que ellos llegan y le dicen: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En el versículo 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí yo quiero mencionar algo que se encuentra en el capítulo 3. Vemos que ya Dios le había dicho a Moisés que esto iba a suceder, que Faraón no iba a dejar ir a su pueblo tan fácilmente y que además de eso Dios iba a endurecer su corazón. Esto lo vemos aquí en el capítulo 13, en el versículo 19. Aquí es Dios el que está hablando a Moisés. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Además de esto, ya en el capítulo 4 hay otra parte en la que Dios también está hablando y dice en el versículo 22: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Aquí ya Dios le está adelantando a Moisés lo que va a suceder. Y de hecho le está haciendo mención de la plaga número 10, que es la última plaga en la cual mueren todos los primogénitos. Además, en el versículo 21, siempre del capítulo 4, dice: dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Muchas personas que no creen en Dios, cuando leen la Biblia, que para ellos es locura porque no entienden, dicen: el mismo Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. Es verdad, pero antes de eso ya dijo de que yo sé que Faraón no va a dejar ir a mi pueblo sino con mano dura, o sea, no, sino que de mala manera. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Además de eso, Dios quería castigar al pueblo de Egipto por su idolatría. Entonces, todo esto que va a acontecer con las 10 plagas, en realidad es el juicio de Dios a la nación de Egipto por ser una nación pagana, así como en su momento destruyó a Sodoma y Gomorra por las situaciones que estaban haciendo y que estaban sucediendo en esas ciudades. Todo esto que aquí acontece a través de las 10 plagas durante el tiempo de liberación del pueblo de Israel también sucede para poder juzgar a la nación de Egipto. Entonces Israel fue un instrumento en manos de Dios para juzgar a este pueblo a través de las 10 plagas. Y Moisés ya de antemano sabía eso. Dios ya se lo había dicho lo que iba a suceder, porque Dios es Dios y Dios ya conoce todo. Entonces sucede tal y como ya Dios le había dicho, ¿verdad? Que Faraón dice: ¿quién es Jehová? Para empezar, yo ni lo conozco. Y esto sucede también en la actualidad. El mundo no entiende, porque el mundo no conoce a Dios. Entonces, por eso no nos comprenden en muchas ocasiones a los cristianos. Y mira lo que hace. Además de que ya de por sí los tenían esclavizados, hace que endurezcan las tareas que ellos hacían. El pueblo de Israel en esos tiempos se encargaba de construir los ladrillos con los cuales ellos construían sus otras ciudades. De hecho, hay una parte donde menciona que hacían ladrillos para construir las ciudades vecinas, que eran ciudades de almacenaje. No se está refiriendo a que ellos construían los ladrillos con los cuales se construyeron las pirámides de Egipto, porque de hecho, según investigaciones seculares, las pirámides de Egipto ya habían sido construidas cientos de años antes. O sea, las pirámides que ahora conocemos ya existían en los tiempos en que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Entonces, lo que ellos construían era ladrillos para construir las ciudades alrededor en donde ellos almacenaban sus granos. Hay una parte donde mencionan los nombres, pero ahorita no la tengo presente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay una parte que dice, miren, en el versículo 7 del capítulo 5: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y hay otra parte, dice: y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. O sea, de ahora en adelante no les iban a dar paja para hacer ladrillo. Yo no sé si usted está familiarizado con esto de cómo se hacen los ladrillos.
Si ustedes de algún país y de alguna ciudad o de algún pueblo, de los más humildes, por decirlo así, quizá está familiarizado con esto. De donde yo vengo, pude observar, no necesariamente en mi ciudad, pero habían otros pueblos en donde todavía se veían casas construidas con ladrillo, y los ladrillos los construían al mezclar lodo con paja. La paja es un monte. Entonces se mezclaba con el lodo y se hacían los cuadritos, se armaban los cuadros, se ponen a secar al sol, ya cuando están secos se endurecen, y eso servía o sirve para construir las casas de ladrillo. Pero ¿qué sucede aquí? Que encima de que hacían esta tarea, ya no iba a haber paja para mezclar con el lodo, que esto hacía la tarea un poco más fácil, sino que ahora tendrían que conseguir más lodo para poder hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces, esto lo menciono porque recientemente estaba viendo un estudio, un video, una investigación científica en donde habla sobre este pasaje y menciona las ciudades. Esta fue una investigación reciente. Menciona las ciudades alrededor de Egipto, de las pirámides de Egipto. Menciona los nombres de las ciudades en donde se puede comprobar científicamente, porque los arqueólogos han encontrado ladrillos de la época en la que el pueblo de Israel fue esclavizado, y los ladrillos no tienen paja. Entonces eran de puro lodo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, esto solo comprueba una vez más que lo que la Biblia dice es verdad. Que la gente no lo quiera creer por ignorancia, por desconocimiento, es otra cosa. Que los mismos cristianos duden de la Biblia, eso es otra cosa. ¿Por qué? Por ignorancia, por dejadez, porque no investigan. Entonces somos cristianos, pero nosotros siendo cristianos dudamos de lo que dice la Biblia, porque no lo creemos, porque decimos, ahí será cierto, pero sí es verdad. Y entonces esta investigación científica avala o respalda lo que dice la Biblia, que esas ciudades fueron construidas con ladrillos de puro lodo y corresponden a las fechas en que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. O sea, eso corrobora este pasaje. Esto es importante para nosotros. No debería ser importante, porque si yo soy cristiana, creo en Dios, creo en su palabra, ahí sí que ciegamente lo que la Biblia dice es verdad. Pero a Dios no le preocupa si tenemos dudas. A Dios no le preocupa si le preguntamos. A Dios no le preocupa si investigamos. Está bien. Porque de todas maneras, la ciencia solo confirma lo que la Biblia ya había establecido. Entonces, la Biblia, la ciencia y la Biblia no están peleadas. La ciencia sirve para comprobar esto, para comprobársela a aquellas personas que dudan, que así como Tomás necesitan ver para creer. Entonces quería mencionar esto porque también es algo, yo quiero que usted tenga esa seguridad. Hay muchas cosas a través de la Biblia que uno lee, que uno dice, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y es normal que dudemos. Pero la ciencia cada vez a través de los descubrimientos está dando fe de que todo esto fue y es real. Por eso lo menciono aquí. Entonces dice que los capataces de los israelitas van a hablar con Faraón y le dice que por favor que no sea tan malo con ellos, ¿no? Sin embargo, Faraón le dice, no, ustedes son unos ociosos. Mire, cuando yo leí ese pasaje, dice el versículo 17 del capítulo 5, y él le respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Aquí dice que los capataces de los hijos de Israel da a entender que era como las personas responsables, los que tenían que entregarle cuentas a los egipcios de las tareas que hacían. Ellos fueron como a interceder por su pueblo y a decirles, mira, no seas tan malo con nosotros, ya nos quitaste la paja y quieres que hagamos la misma cantidad de ladrillos. Y entonces, ¿qué responde Faraón? Estáis ociosos, sí, ociosos, como que dice, ya pónganse a trabajar, no que quieren ir a adorar. ¿Cuántas veces al día de hoy, cuando uno va a buscar trabajo y a uno le dicen tiene que trabajar el día domingo, por ejemplo, ya no digamos los demás días, pero vamos a poner el día domingo, que es el que comúnmente se va a la iglesia aquí en este país,
Entonces, pero tienes que trabajar domingo. Entonces dice, pero es que yo no puedo, si me puede poner a hacer otro turno, porque yo el domingo yo voy a la iglesia. ¿Qué es lo que piensa la gente del mundo? Dicen, pero esta está loca, no tiene necesidad de trabajar, es una haragana. Ve, trabaja. Y la mayoría de las veces decimos, está bien, voy a trabajar, y dejamos de ir a la iglesia por ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente fe para creer que Dios nos va a proveer un trabajo en donde nos den el tiempo para ir a la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? El mundo piensa que para nosotros estamos ociosos. Significa que ir a la iglesia para el mundo es una pérdida de tiempo. Sobre todo para los patronos, para los administradores, para los dueños de empresas, que para ellos el tiempo es dinero. Piensan que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, y perder tiempo es perder dinero. Piensan que los cristianos somos haraganes porque vamos a perder unas 2, 3 horas el domingo para ir a alabar a Dios. Eso es lo que ellos piensan. Entonces hay que entender, porque alguna vez nosotros estuvimos en el mundo y también pensábamos eso. Y aquí mismo nos está diciendo, eso no es algo nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Ya desde cientos de años atrás, siglos atrás, ese era el pensamiento que tenían la gente del mundo, en este caso Faraón, el rey de Egipto. ¿Verdad? Eso era lo que pensaba. Ustedes son unos ociosos, unos haraganes, pónganse a trabajar en vez de estar pensando que van a ir a adorar a su Dios. Entonces, cuando salen los capataces de esa reunión que tuvieron con Faraón, hablan con Moisés y con Aarón, echándoles la culpa, como quien dice, por su culpa estamos peor que antes, porque ahora tenemos más tarea encima y si no la hacemos nos van a matar. Y aquí mire lo que Moisés y Aarón dice. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Como quien dice, mira, ya pasó un tiempo, ya vine y hablé con Faraón y en lugar de salir, estamos peor. Y Jehová le responde a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces aquí es donde ya empieza Dios a hablar con Moisés y le dice lo que va a acontecer y les habla de que va a venir una serie de plagas. Entonces, aquí quiero mencionar también el nombre de la mamá de Moisés, porque aquí dice en el capítulo 6, en el versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed. Saludos a mi hermana Jocabed. Amram tomó por mujer a Jocabed y su tía, la cual dio a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137. Aquí está mencionando, más abajo dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí está mencionando prácticamente la genealogía de Moisés. Luego, en el capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, Dios con minúscula, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas a tu hermano Aarón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y aquí es donde dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Mire, este pasaje lo quiero mencionar porque aquí sucede algo. Aquí que Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, ¿verdad? Y él les pide una señal, ¿verdad? Para creerles que en verdad el Dios de ellos se le había aparecido. ¿Y cuál era la señal? Que cuando arrojara la vara, Moisés, esta vara se iba a convertir en serpiente. Pero mira aquí lo interesante. En el versículo 11 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué significa esto? Moisés lanzó su vara delante de Faraón y se convirtió en serpiente, pero resulta que también Faraón mandó a llamar a sus hechiceros
Y ellos hicieron lo mismo, tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. ¿Esto qué significa? Algo que voy a mencionar aquí, a lo mejor va a ser sensible para algunas personas. Satanás también tiene poder. Porque si ellos también pudieron transformar la materia, es decir, convertir algo inanimado, como lo es una vara, un palo, lo convirtieron en algo animado, que cobra vida, como es una serpiente, porque no fue que estuviera tiesa ahí la serpiente, no. Las serpientes cobraron vida, se movían. Esto significa, y aquí la Biblia lo está diciendo, que Satanás también tiene poder, porque detrás de los hechiceros de Faraón estaba Satanás. Recordemos que Faraón y el pueblo de Egipto era un pueblo pagano, que adoraban a muchos dioses. Y entre ellos creían que el propio Faraón era un dios encarnado en la tierra. Y lo adoraban a él como un dios. Entonces, vuelvo y repito, Satanás también tiene poder. Y quizá alguien está pensando, ay, hermana Oli, ¿cómo puede estar diciendo eso, que Satanás tiene poder? Sí, aquí lo está comprobando la misma escritura. Pero, aquí viene el pero. El poder de Satanás es limitado. Limitado. Y está sujeto al poder de Dios. Satanás obra hasta donde Dios le permite obrar. Entonces, cuando vemos que suceden cosas de hechicería, en la vida actual, en los tiempos modernos, todavía existe la brujería, la hechicería, vemos que suceden cosas extrañas. Esto es porque, esto es real, el mal existe. No tengamos miedo, somos cristianos y tenemos que aceptar que hay cosas incluso que parecen inexplicables, pero que detrás de ellas está la mano de Satanás y que está usando esos poderes para engañar el mundo. Pero el poder de él es limitado. Por eso es que los cristianos no tenemos miedo de Satanás, porque sabemos que van a obrar hasta donde Dios le permita y que Dios protege a sus elegidos. Y yo soy su elegida y usted es su elegido, así que no tenemos que tener miedo. Nada nos puede hacer daño porque Dios está con nosotros. Beberemos cosa mortífera y no nos va a hacer nada malo, como está escrito. Nada nos va a pasar si estamos en las manos de Dios. Y va a suceder lo que Dios permita que suceda por algún propósito, aunque en el momento no lo entendamos. Y aquí vemos que después de que los hechiceros convirtieron sus varas también en culebras, ¿qué pasó? En el versículo 12. Y pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, dando a entender que el poder de Dios es más grande y el poder de Satanás está limitado al poder de Dios. Así que no hay que tener temor de Satanás, no hay que tener temor de lo que el mundo puede hacer. El poder de Dios es más grande y Dios siempre tiene el control. Después, en el capítulo 7, en el versículo 14, empieza la primera plaga, que es la plaga de sangre. No me voy a detener a explicar cada plaga en sí, porque creo que no es necesario. Y como estos no son estudios tan profundos, no quiero detenerme a hacerlo. Solo las voy a mencionar las primeras 9 plagas, que son la plaga de sangre, es la primera. Luego la plaga de ranas, es la número 2. La número 3 es la plaga de piojos. La número 4, la plaga de moscas. La número 5, la plaga del ganado. La número 6, la plaga de úlceras. La plaga 7 es la plaga de granizo. La plaga número 8 es la plaga de las langostas. Y la plaga número 9 es la plaga de las tinieblas. La número 10, que es la que corresponde a la muerte de los primogénitos, la voy a ver en el siguiente video, en donde vamos a empezar con el capítulo 11. Solo quiero mencionar que la muerte de los primogénitos, que fue la plaga número 10, es la plaga que ya Dios le había mencionado a Moisés que iba a suceder. Esto está en el capítulo, voy a retroceder acá, en el capítulo 4, en el versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo primogénito, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya Dios le había dicho a Moisés que esto iba a suceder, que iba a matar a todos los primogénitos. Antes de eso sucedieron 9 plagas anteriores. ¿Y esto por qué? Porque como lo vimos, Dios dijo que iba a mostrar su juicio y sus maravillas al pueblo egipcio. Dios estaba a través de la liberación del pueblo de Israel, mostrándoles a los egipcios quién era el Dios verdadero, y estaba castigándoles por haber sido paganos y
por haber servido a dioses ajenos. Entonces, hasta aquí dejamos este video con estas 9 plagas y la número 10 la veremos en el siguiente video. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.